Buen día. Creo que no se va a conectar más nadie. Vamos a dar inicio más ya a la clase. Voy a colocar para grabar y arrancamos. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Dale, dale. Bueno, me presento. Yo soy Pablo Mosqueira y conmigo van a tener los días sábados la clase de práctica. Eh, Cualquier cosa hablame más porque voy a estar en esta parte de la diapositiva. Voy a ir chequeando también cada tanto por ahí si es que se escribe algo ahí en el chat. Eh, la clase Dale, pasada, profe. dale. La clase pasada tuvimos un inconveniente con los hipervínculos del aula virtual. Creo que vos lo era el que estabas conectado. Sí, yo Y, lo era. ¿verdad? Y bueno, voy a dar desde el principio en ya la clase. O sea, vamos a dar la semana uno hoy. En caso de que haya alguna duda, algo de eso, para poder aclarar mejor las cosas. Eh, bueno, ¿qué vamos a aprender en lo que es álgebra lineal 2? Vamos a ver el capítulo de espacios vectoriales, aplicaciones lineales, producto interno y autovalores y autovectores. Esto va a ser todo a lo largo del semestre. Pero antes de entrar en lo que es espacios vectoriales, que ustedes ya dieron un poquitito en lineal 1, vamos a dar otra vez un pequeño repaso de lo que es de álgebra lineal 1 con un ejercicio. En este ejercicio dice que tenemos un sistema x igual a b y nos pide determinar si las filas de A son linealmente independientes. Si esta fila es linealmente independiente de esta fila. Y nos consulta si se puede resolver el sistema gráficamente, con qué tipo de gráfico, de poder, se puede, ¿verdad? Probablemente sean rectas. Salud. Eh, Otra pregunta es, ¿qué observo si grafico las columnas de A y qué observo si grafico las columnas de B? Ok, bueno, vamos a armar este sistema a x igual a b y vamos a tratar de aplicar la solución primeramente como solíamos hacer. Acá ya estuve escribiendo, ¿verdad? Esto de acá sería nuestro ax igual a b y vamos a empezar a trabajar sobre la fila 2 y decimos que la fila 2 nueva, ¿verdad? Va a ser igual a la fila 2 menos 3 veces lo que hay en la fila 1. Hacemos eso y nos queda de esta manera. Bueno, acá queda 0, 0, pero acá tenía que haber también un 0 y no hubo. Entonces podemos ver que el sistema no tiene solución. ¿Y cómo podemos demostrar también eso de otra manera? Es graficando. Si nosotros graficamos las columnas, perdón, vamos a empezar por las filas. ¿Qué vamos a tener? A ver, x más 5y igual a 1 y 3x más 15y igual a 5. Bueno, si graficamos primeramente esta línea, para y igual a 0 tenemos que x es igual a 1. Acá
para i igual a 0, tenemos que x es igual a 5 tercios. Eso es lo que graficamos acá. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que son dos rectas paralelas. Entonces, como son paralelas, esas rectas no se interceptan, por ende, no tienen solución, que es lo mismo que vimos en esta parte. Ok, hasta ahora vimos que podemos tratar de resolver gráficamente y hicimos también el gráfico de las filas. Ahora vamos a ver el gráfico de las columnas de A. Bueno, si nosotros graficamos las columnas, a ver los vectores 1, 3, 5, 15 y 1, 5. La combinación lineal de estos dos vectores, perdón, la combinación lineal de estos dos vectores tienen que de alguna manera generar a este vector columna, este vector 1, 5, para que el sistema tenga solución. Entonces graficamos. Acá ya estuve graficando el vector 1, 3, el vector 5, 15. Estos dos vectores son paralelos. Y estos dos vectores solamente pueden generar cualquier vector que esté sobre esta recta solución. Y si nos fijamos en el vector 1, 5, se encuentra en esta parte. No hay forma de que nosotros combinemos linealmente los vectores 1 y 3 y el vector 5 y 15 y que nos vaya a dar este resultado. Entonces, ¿qué podemos concluir para esta pregunta de qué pasa si grafico las columnas? La conclusión es que los vectores 1, 3 y 5, 15, o los vectores columnas, no pueden generar el vector 1, 5. Básicamente eso. No sé si hay una consulta ahí. Todo bien. Dale, dale. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que es nuestro verdadero interés, que son los espacios vectoriales. El libro base es el álgebra lineal del Seymour Lipset y en espacios vectoriales vamos a ver en el capítulo 5. Por ahí, si todavía no tienen el libro, yo tengo en un drive que les voy a ir pasando. A ver, bueno, ahora ya te voy a pasar el link. Acá también voy a ir subiendo todo lo que son las grabaciones. Ahí está. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Lo que ya subí es el libro. Bueno, nos pide descargar. Creo que ya descargué. Y es este el material. Este, en la página 167, comienza el capítulo de espacios vectoriales. Vamos a tener las introducciones, un poquito de teoría, ¿verdad? Ejemplos. Es muy bueno el libro. Recomiendo que se mire. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Tenemos la parte de espacios vectoriales. Vamos a ver primeramente una definición. Espacios vectoriales es un conjunto de elementos sobre un cuerpo de escalares con reglas de suma y producto por escalar. Y eso decimos que es un espacio vectorial si se cumplen 8 axiomas. Los datos van a ser un conjunto B de elementos
que esto es muy importante, conjunto no vacío. Entonces se puede hacer, por ejemplo, la suma entre elementos de B, ¿verdad? Otro dato es un cuerpo de escalares que nos permiten hacer la multiplicación de escalares por los vectores. Bueno, ¿qué es un cuerpo? Un cuerpo va a ser un conjunto no vacío de dos operaciones que satisfacen ciertas propiedades conocidas. ¿Cuáles son esas propiedades conocidas? Son la suma y el producto. Por ejemplo, tenemos la suma vamos a definir dos escalares que pertenecen, no definí acá, dos escalares que pertenecen al cuerpo K, ¿verdad? Las operaciones que vamos a realizar es suma, que va a ser alfa más beta. Y otra operación es el producto por escalar de alfa y beta. Vamos a tener alfa por beta. Si nosotros podemos realizar estas dos operaciones con esos dos escalares, entonces eso es un cuerpo. Y bueno, en un espacio vectorial, ¿qué hacemos? Podemos realizar una suma, y la suma va a ser prácticamente una regla que dice que a cada par de elementos de B, podemos definirlos como U y B, que son los vectores dentro del elemento, se pueden asociar un tercer vector, y ese tercer vector es la suma de U más B. También tenemos el producto por un escalar, que es una regla que asocia para cada elemento de B y para cada par o cada elemento del cuerpo K, la asocia a un elemento de B denotado por alfa por B. Es decir, un escalar alfa por un vector B de este conjunto. Entonces, en el cuerpo tenemos la suma de los escalares y el producto de los escalares. Y en el espacio vectorial se nos tiene que dar la suma entre vectores U más B, siendo que U y B pertenecen al espacio vectorial B. Y también se nos debe dar la otra condición, que es el producto por un escalar. Definimos que alfa pertenece al cuerpo K. Definimos también acá que B pertenece al espacio vectorial. Y el producto por un escalar va a ser alfa por B. Bueno, todo eso debe satisfacer 8 axiomas. Vamos a bajar un poco más. En los cuales se clasifican otra vez como axiomas de adición y axiomas de multiplicación. En el libro también van a ver como A1 hasta A4 y M1 hasta M4. A ver, creo que se puede ver acá. Acá está justamente cómo lo clasifica también el libro. Son 8 axiomas. Perdón. Ok. El primer axioma A1 habla de la asociatividad, donde para todo vector, para todo V y W pertenecientes al espacio vectorial B,
podemos decir lo siguiente, que la suma de u más b más w debe ser igual a la suma de u más b más w. Son las operaciones que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Al mirarlo de esta manera. Pero en un espacio vectorial se puede definir lo que es la suma entre vectores de una manera totalmente diferente a la que conocemos. Por ejemplo, si un vector v que tiene componentes v1 y v2, tenemos un vector u, componentes u1 y u2, el espacio vectorial te puede definir que v más u en realidad es distinto de sumar v1 más v2 más u2, perdón, y v1, v2 más u2. ¿Qué te puede decir? Te puede decir que v más u va a ser igual a, por ejemplo, la primera componente v1 más u1, todo eso al cuadrado. Y la segunda componente también v2 más u2, todo eso al cuadrado. O sea, la definición, o sea, como nosotros conocemos a la suma, no va a ser de esa manera. Pero para que sea un espacio vectorial, nosotros tenemos que aplicar todas esas condiciones que nos da. También nos puede decir que el producto de un escalar por un vector, en vez de que en la componente sea alfa veces u1, te puede definir, qué sé yo, que en realidad esto va a ser igual a v1 sobre alfa, ¿verdad? Entonces el producto en realidad es esta forma en ese espacio vectorial. Esas son las reglas para él. Pero nosotros debemos de verificar si con esas reglas podemos tener un espacio vectorial. ¿Y cómo verificamos? Verificamos a través de todos estos axiomas que tenemos acá. Tenemos que ver esto de acá. A esto le vamos a ir aplicando todas estas reglas que acabamos de decir. Hacemos u más b, entonces vamos a ir reproduciendo todo esto. Hacemos v1 más v2 al cuadrado, y así sucesivamente. También repetimos esto de acá. Y el resultado final debe ser idéntico. Lo que conseguimos acá tiene que ser igual a lo que conseguimos acá. Si se da eso, se cumple este primer axioma y probablemente sea un espacio vectorial. ¿Cómo hacemos? Verificamos los siguientes 7 axiomas y si todos se cumplen, entonces B es un espacio vectorial. Esa va a ser la conclusión. Bueno, otro axioma es el del elemento neutro, donde para todo elemento U que pertenece a B, decimos que existe un vector neutro, ¿verdad? Que pertenece a B y que nos puede dar este resultado, que al sumarle nuevamente el elemento de B tengamos el mismo elemento. Entonces este es un elemento neutro aditivo, no suma nada. Y algo que nos dice ahí es que ese elemento debe ser único dentro de ese espacio vectorial. Entonces si yo tengo el elemento U y le sumo el elemento neutro, me debe dar otra vez U. Si yo tengo el elemento W y le sumo el elemento neutro y me da U, entonces ¿qué pasa? Ese elemento neutro
no es único, porque no nos cumple esa condición que dijimos que tiene que volver a reproducir nuestro vector. Entonces ahí vamos a ver que no estamos tratando con un espacio vectorial porque no se cumple un axioma. Bueno, el axioma 3 habla de un elemento inverso donde para todo U que pertenece al espacio vectorial B existe un elemento menos U que también pertenece a este espacio vectorial y que al realizar la operación definida como suma dentro del espacio vectorial nos debe dar como resultado el elemento neutro. Bueno, en el axioma 4 tenemos un axioma de conmutatividad donde definimos nuevamente dos vectores v que pertenecen al espacio B y decimos que u más b tiene que ser igual a b más u. ¿Sí? Nuevamente acá probamos la propiedad de suma que nos define. Si se cumple esto de ambos lados, entonces se verifica este axioma. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los axiomas de la multiplicación. En los axiomas de multiplicación ya incluimos las operaciones con escalares, o sea, la operación de producto por escalar. El axioma M1 define K perteneciente a nuestro cuerpo K, ¿verdad? Y también define U y B pertenecientes a nuestro espacio B. Si es que los problemas no nos especifican nada acerca del cuerpo K, nosotros siempre vamos a asumir que las operaciones de suma y producto dentro de los escalares son las operaciones que ya conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque el problema no nos está definiendo nada extraordinario. Bueno, el primer axioma de multiplicación es de la distributividad, donde tenemos un escalar K multiplicado por la suma de U más B. Eso debe ser igual a que hagamos nuestra distribución de K por U y K por B. Si se verifica esto y esto, se cumple el axioma de distributividad de la multiplicación. Bueno, en ese M1 nosotros distribuíamos nuestro elemento K, nuestro escalar K. En el axioma de M2, lo que tenemos que distribuir es el elemento del vector, o sea, el elemento del espacio vectorial. Entonces, para todo AB que pertenecen también al cuerpo K, y también para todo U perteneciente al espacio vectorial. Aplicamos esto, la suma de los dos escalares. Dijimos, acá vamos a tener la suma conocida, ya que no nos define nada. Haciendo un producto por escalar por nuestro elemento U, tenemos que poder reproducir esto. Si reproducimos esto de acá y es igual a esto de acá, se cumple M2. Luego tenemos el axioma de M3 de la asociatividad, donde hacemos primeramente el producto entre los dos escalares AB por el escalar U y debe ser igual a que nosotros hagamos primeramente el producto por escalar de B con U y luego le multipliquemos, o sea, le damos el producto por el escalar A. Por último, tenemos un axioma M4 que es del elemento identidad. También, si no se le escribe como E, se le conoce como 1, ¿verdad? Donde el elemento identidad pertenece al cuerpo y al hacer el producto por escalar del elemento de identidad
por U, o sea, por el elemento del espacio vectorial, nos debe reproducir nuestro espacio vectorial. Si tenés una consulta, si alguien más se conectó, alguien más también. ¿No? Ah, no, mi pantalla no. Ok. Bueno, vamos a seguir. Algunas notas importantes. Todos los axiomas de la división, los axiomas A sub i, van a establecer la relación entre los elementos de B. Y los axiomas de la multiplicación, los M sub i, van a establecer la incidencia del cuerpo K sobre el espacio B. Más es una operación definida e interna para B, y el producto por escalar del punto es una operación externa que relaciona el cuerpo con el espacio vectorial. La suma en el espacio vectorial y la suma en el cuerpo K no necesariamente van a ser iguales, pueden estar definidas de una manera totalmente distinta, y también se da lo mismo para el producto en el espacio y para el producto en el cuerpo. Otra nota, lo que dijimos hace un rato, que si los enunciados no definen explícitamente las operaciones, se sobreentiende que estamos tratando con operaciones usuales. Operaciones usuales, ¿qué son? Son las operaciones que normalmente conocemos. O sea, suma es como la suma que conocemos, producto por escalar es el producto como normalmente conocemos. El elemento neutro es distinto de cero, podemos tener cualquier otro valor. Y el elemento neutro pertenece al espacio vectorial y el cero pertenece al cuerpo K. El elemento neutro también se le conoce como vector nulo y debe ser único en el espacio vectorial. Eso es lo que veíamos en esta propiedad, que cuando le sumamos cualquier elemento del espacio vectorial a nuestro elemento neutro, debe darnos necesariamente nuestro mismo elemento. Y eso se da cuando este elemento neutro es único. El elemento opuesto menos u también es único para cada vector de B. ¿Sí? O sea, cada vector va a tener su propio elemento opuesto o inverso. El cuerpo K también puede ser visto como un espacio vectorial sobre el mismo cuerpo K, con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de escalares definidas en K. ¿Sí? O sea que ese cuerpo K vos podés definirlo también como un espacio vectorial sobre sí mismo, con todas sus operaciones que él tiene adentro. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un conjunto de pares ordenados x, y decimos que x, y pertenece a los reales, con las operaciones de suma y producto por escalar definidas como siguen. Esto, por ejemplo, esto es x, esto es y, son sus componentes, ¿verdad? Si yo quiero hacer la suma de x más y en nuestro espacio vectorial, él reconoce como esto, que las sumas de las componentes, las primeras componentes van a tener la semisuma, y en la segunda componente de la respuesta, o sea de la solución, vamos a tener la semisuma de las componentes 2. A eso le define como suma dentro de nuestro espacio vectorial. Y al producto por escalar le define de la siguiente manera, que este escalar, en cada componente va a pasar a ser un exponente. Entonces, así se define la suma y el producto por escalar dentro de este espacio vectorial.
Y el problema lo que nos pide es determinar cuáles de los axiomas que definen a un espacio vectorial se van a ir verificando y cuáles no. Si todos se verifican, genial. V es un espacio vectorial. Y si no, no es un espacio vectorial y nos pide saber cuáles son los axiomas que no se verifican. Bueno, acá yo hice un pequeño resumen. Vamos a ir reproduciendo todo esto. El primer axioma es de la asociatividad. Y nosotros definimos un tercer elemento, Z, que pertenece también a B. ¿Sí? Sabemos que X e Y también pertenecen a B. Y decimos que se tiene que cumplir que X más Y después más Z debe ser igual a esto de acá. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a reproducir esta primera parte. Si hacemos primeramente X más Y, vamos a tener que sumar AB con CD. Luego de realizar eso, sumamos a FG, que son los componentes de Z. Si sumamos todo esto primero, vamos a tener que este es nuestro resultado, así como nos definía para la suma en este espacio vectorial. Tenemos ya esta primera operación. Ahora debemos sumarle con F y G. Si le sumamos otra vez a esto, vamos a tener algo un poco más grande. ¿Cómo va a ser? Va a ser A más B. Me están dando bien mi lápiz. A ver, va a ser A más B, perdón, más C debería ser. A más C sobre 2 más F sobre 2. Y la segunda componente va a ser B más D sobre 2 más G, todo eso sobre 2. Ese resultado que acabamos de hacer se debe de poder verificar también del otro lado. Bueno, ahora vamos a reproducir el segundo miembro. Vamos a hacer primeramente esta parte que tenemos entre paréntesis. Las componentes CD vamos a sumar con FG. Y nos queda esta semisuma de acá. Ok. Ahora vamos a sumarle esto de acá. ¿Cómo va a ser? Va a ser A más C más F sobre 2, todo eso sobre 2. La otra componente, ¿qué va a ser? Va a ser B más D más G sobre 2, todo eso dividido 2. Si nosotros arreglamos todo esto de acá y también esto de acá, no nos va a quedar igual. Acá ya vemos ya que va a ser un poquito diferente. Entonces, la propiedad de la axioma de la asociatividad no se cumple. Vamos a volver a borrar todo porque hicimos un desorden. Cualquier cosa, si hay una consulta, me detienen nomás y verificamos. Entonces, asociatividad, vemos que no se cumple. Bueno, el segundo axioma es el del elemento neutro, donde si al elemento X le sumamos un elemento conocido como elemento neutro y este nos vuelve a reproducir el elemento X, entonces se cumple el axioma. Vamos a decir que el elemento neutro pertenece a nuestro vector
a nuestro elemento, a nuestro espacio vectorial B, y sus componentes son O1 y O2. Hacemos la suma en este espacio dice que es de esta manera, y esto igualamos a AB. Si nosotros debemos, para resolver, A más O1 sobre 2 igual a A, despejamos esto y nos queda que O1 es igual a A y O2 es igual a B. Bueno, entonces nuestro elemento neutro va a tener como componentes A, B, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, en vez de elegir X, elegía Y? Y las componentes de Y son CD. Acá el elemento neutro iba a tener como componentes CD. Para Z iba a tener como componentes ZG. Siempre aplicando todo esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Nos quiere decir que el elemento neutro que nosotros estamos hallando no es único. Como el elemento neutro no es único, entonces no se cumple nuestro axioma 2. Luego tenemos el elemento inverso. ¿Qué nos decían los teoremas sobre el elemento inverso? Que debe existir un vector menos u que al sumarle a u nos dé el elemento neutro. ¿Qué pasa? Nosotros acabamos de solucionar acá, o sea, de pillar que el elemento neutro no es único. Como el elemento neutro no es único, obviamente no va a existir ese elemento inverso. ¿Por qué? Porque no es único nuestro elemento neutro. Entonces, no se cumple. Vamos a ver ahora lo que es el axioma 4 de la conmutatividad. Si hacemos x más y, tenemos esta expresión de acá. Y más x, tenemos esta expresión de acá. Esos, si son iguales, entonces el axioma 4 se cumple. Vamos a pasar ahora a los axiomas de la multiplicación, donde el primer axioma es el de la distributividad y se debe cumplir esto que tenemos acá. X más y, sus componentes son la semisuma de sus componentes, y al multiplicar por k dijimos que esto debe ser un exponente, así le define al producto por escalares. Entonces cada componente va a estar elevado a la k, y eso debe ser igual a esto de acá. Si nosotros hacemos a más c sobre 2 y b más d sobre 2, eso va a ser la suma. Pero acá ya le está multiplicando el k a cada elemento. Entonces cada elemento va a ser a la x, b a la x, c a la, perdón, a a la k, b a la k, c a la k y d a la k. Y cuando apliquemos la suma va a quedar de esta manera: a a la k más c a la k sobre 2, b a la k más d a la k sobre 2. Y eso obviamente es distinto a esta primera expresión de acá. Por lo tanto, no se cumple el axioma M1. Ahora vamos a verificar M2, distributividad, pero con los vectores. Definimos K y M como elementos del cuerpo y hacemos el producto por escalar por nuestro vector X. Esta expresión de acá debe ser igual a esta expresión de acá. K más X vamos a elevar
¿sí? En cada componente de x, entonces va a ser k elevado a la k más m, b elevado a la k más m. Y reproducimos también acá. Las componentes de x acá van a ser a la k con b a la k. Y acá las componentes de x van a ser a la m, b a la m. Aplicamos la propiedad de suma dentro de este espacio y nos queda de esta manera: a la k más a la m dividido 2, b a la k más b a la m dividido 2. Y eso es distinto de esto de acá. Entonces m2 tampoco se cumple. Bueno, ahora lo que estamos viendo ya que como casi ninguno está cumpliendo, ¿verdad? Que esto nos va a formar parte de un espacio vectorial. Pero tenemos que hacer todos los axiomas porque es una condición del ejercicio, para saber cuál se cumple, cuál no se cumple. Ahora vamos a ver la asociatividad del axioma de multiplicación. Si nosotros hacemos el producto entre escalares y aplicamos el producto por escalar con el elemento x, eso debe ser igual a esto de acá. Km va a ser como exponente de las componentes de x, a elevado a la km, b elevado a la km. Acá hacemos primeramente esta operación y decimos que las componentes de x ahora van a ser a la m por, y la otra componente b a la m, y luego le multiplicamos k y queda de esta manera. Entonces el axioma 3 de la multiplicación sí se cumple. Bueno, ahora vamos a ver el elemento identidad. E por x nos tiene que dar x. Vamos a definirle como 1 para probar. Hacemos la multiplicación, o sea, el producto por escalar, sabiendo que E pertenece al cuerpo y X pertenece a B. Tenemos que A a la 1 por B a la 1 es igual a B. Entonces el elemento identidad, o sea su axioma, se cumple. Y de esta manera vemos cuáles son los axiomas que se cumplieron para esta condición propuesta, para este tipo de suma y producto por escalar definidas dentro de este espacio. Y bueno, eso sería el ejercicio. Nosotros vamos a ir teniendo conjuntos de ejercicios en los cuales nos van a ir definiendo las sumas y productos de ciertas maneras. Y el tema con esto va a ser ir verificando si se cumplen los axiomas. ¿Se cumple o no se cumple? Entonces es o no un espacio vectorial. Básicamente eso es lo que vamos a ir viendo acá. Bueno, recién vimos lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Donde tiene varios vectores, varios elementos, u, v, también vimos z. Ahora vamos a ver lo que es un subespacio vectorial, que básicamente es un conjunto de elementos que están contenidos en V y que cumplen ciertas condiciones, ¿sí? Básicamente un subespacio vectorial va a ser un subconjunto. Acá por ejemplo vamos a tener el vector W y otros, ¿verdad? Eso va a ser un subespacio vectorial. Vamos a ver ahora su definición. Nos habla de que sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo K, que es lo que ya vimos, y sea W que esté contenido en V. Entonces W es un espacio vectorial de V si W es un espacio, perdón, W va a ser un subespacio vectorial de V si es que W es un espacio vectorial sobre el cuerpo K para las mismas operaciones vectoriales de V. Es decir, como W es un subconjunto de V, dentro de él se va a cumplir los 8 axiomas
que ya verificamos anteriormente para el espacio vectorial. Y aparte de eso, se deben de cumplir tres axiomas. Que W debe ser un conjunto no vacío, ¿sí? Tiene que tener necesariamente elementos. Luego definimos dos elementos V que están contenidos en W, y la suma de esos elementos deben caer nuevamente en W, ¿sí? Es decir, que el subespacio debe ser cerrado para la suma de vectores. Ojo, U más B puede caernos dentro del espacio vectorial V, pero necesariamente esa respuesta, ese resultado debe caer también dentro de W. Si cae dentro de V y no sobre W, entonces no es un subespacio. Prácticamente un vector más, son unos cuantos elementos más del espacio vectorial. Ok. También se debe cumplir que debe ser cerrado para el producto de vectores por escalares. Definimos K perteneciente al cuerpo K y definimos U perteneciente al subespacio V, y K por U debe caer también dentro de W. Estas dos últimas condiciones o últimos axiomas nosotros lo podemos combinar en un solo axioma y decimos que el subespacio W debe ser cerrado para la combinación lineal de vectores. Al aplicar acá A por U y B por B, estamos aplicando esta condición, y al aplicar esta de acá, estamos aplicando la suma de vectores. Y debe ser cerrado para esa combinación lineal, o sea que todo esto que vimos acá debe caer nuevamente en W. Vamos a retroceder. Vamos a mirar un rato una reunión. Ok. Cualquier cosa me detenés más y me consultas. Tenemos ahora un ejemplo de subespacios vectoriales. Sea B el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden n sobre el cuerpo K, nos pide demostrar que W es un subespacio vectorial de B. Si tenemos estas dos condiciones, prácticamente son dos ejercicios, ¿verdad? Si W consiste en todas las matrices que conmutan con otra matriz T que está dada, o si W consiste en todas las matrices simétricas. Ok, vamos entonces a pasar a resolver ese ejemplo. Entonces AB, vamos a ver A primeramente. Bueno, entonces nosotros ¿cómo le definimos a W? W dice que va a tener los elementos, por ejemplo A, tales que, vamos a agrandar un poquitito, tales que la matriz A multiplicada por otra matriz T se pueda dar la conmutación de las matrices. O sea que matriz A por matriz T debe ser igual a matriz T por matriz A. Y también sabemos que A pertenece al espacio vectorial B, ya definido, ya comprobado que se cumplen sus 8 axiomas. Siempre que nos pida determinar si un espacio pertenece, si un subespacio es un subespacio de un espacio vectorial, nosotros ya podemos asumir que ya se demostraron las 8 propiedades, 8 axiomas del espacio vectorial. Ese espacio vectorial es un espacio vectorial.
Acá solamente ya tratamos el subespacio. Bueno, ya definimos W de esa manera. Es el conjunto de todas las matrices que conmutan con otra dada. Bueno, ahora vamos a definir dos matrices para poder determinar nuestros axiomas. La matriz A y la matriz B, que pertenecen a W. Tal que A por T sea igual a T por A, y también que B por T sea igual a T por B. Vamos a definir nuestros escalares. Vamos a definir alfa y beta, que pertenecen al cuerpo K. Y vamos a probar ahora a ver una de las propiedades. Nosotros no necesariamente tenemos que demostrar las 8 propiedades, los 8 axiomas. Perdón, demostrar esto. Nosotros podemos directamente aplicar este de acá, el que es la combinación lineal de los vectores. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Vamos a decir que tenemos alfa escalar A más beta escalar B. Eso multiplicado con la matriz T debe ser igual a esto conmutado, ¿verdad? Bueno, vamos a reproducir eso. Si nosotros hacemos acá las operaciones, podemos decir T escalar alfa A más T escalar beta B. ¿Sí? Tenemos ese producto. Vamos a seguir reproduciendo. Ahora vamos a... Nosotros podemos, como alfa un escalar, quitar de acá y t podemos meter dentro de nuestro paréntesis. Entonces, alfa sacamos, t entra acá. Estas propiedades podemos realizarlo dentro de las matrices. Entonces decimos alfa escalar, ahí, no se ve bien, ta más beta escalar tb, ¿sí? Es igual a que nosotros vimos que por definición nosotros W tenemos que consiste en todas las matrices que conmutan con otra T. Entonces si tenemos la multiplicación de la matriz T con la matriz A, debe ser igual a la matriz AT. ¿Sí? Acá también lo mismo para B. Entonces esto podemos expresar del revés. Eso aquí va a ser igual alfa AT más beta BT. Ok. Entonces, si sacamos los paréntesis, esto va a ser alfa AT más beta BT. Nuevamente podemos aplicar factor común
t quitamos a la derecha y nos queda alfa escalar a más beta escalar b, todo eso entre paréntesis, multiplicado por la matriz T. Entonces tenemos que esto de acá es igual a esto de acá. Alfa A más beta B es la combinación lineal, ¿sí? Se da la combinación lineal, podemos reproducir esto de acá, esto con esto, y también verificamos que se da la conmutación de las matrices. Entonces decimos que esa combinación lineal alfa A más beta B pertenecen a W, y W es un subespacio vectorial de B. Eso que tenemos ahí sería nuestra conclusión del ejercicio. No sé si hay alguna consulta. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, en el ítem B nos decía que ahora W consiste en todas las matrices simétricas. Bueno, entonces vamos a definir de otra manera ahora nuestro W. W va a estar definido por el conjunto de elementos, por ejemplo A, tal que A sea una matriz simétrica, es decir, que A sea igual a A traspuesta, y A pertenece a el espacio vectorial B. Ok. Ya que estamos trabajando con las matrices simétricas, podemos recordar ciertas propiedades de las matrices, ¿verdad? Donde, voy a poner otro color, tenemos K por A, todo eso traspuesta. Vamos a recordar que es igual a K por A traspuesta. Otra propiedad, hablando de las matrices simétricas, A más B, todo eso traspuesto es igual a A traspuesto más B traspuesto. Ok, esas propiedades vamos a estar utilizando. Ahora bien, vamos a definir las matrices AB pertenecientes a W, tales que se cumplan, que son matrices simétricas. Es decir, que A es igual a A traspuesta y B es igual a B traspuesta. También definimos los escalares alfa beta que pertenecen al cuerpo K. A partir de esas definiciones podemos empezar a trabajar sobre los axiomas. Nuevamente vamos a trabajar con este axioma de la combinación lineal de vectores. Vamos a hacer alfa A más beta B, todo eso traspuesto debe ser igual a eso sin transponer, ¿verdad?
Entonces vamos a reproducir esto. Nosotros ya habíamos visto las propiedades anteriormente. Vamos a ver esta propiedad de acá. No sé si se puede entrar. Vamos a ver esta propiedad. Y vamos a ir aplicando. Entonces vamos a tener que al separarlo vamos a tener alfa A, todo eso traspuesta, más beta B, todo eso traspuesta. Continuando, vamos a aplicar nuevamente las propiedades. ¿Qué propiedad vamos a aplicar ahora? Vamos a aplicar esta propiedad, donde podemos agarrar y sacar el escalar. Eso va a ser igual a alfa a traspuesto más beta B traspuesto. Ok, tenemos eso. Pero también, ¿qué sabemos nosotros? Que A traspuesta es igual a A y B traspuesta es igual a B, ya que esto va a ser el conjunto de elementos de las matrices simétricas. Entonces, vamos a ir reemplazando ahora. Cambiar un poco de color. Acá nos va a quedar igual a alfa A más beta B. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es igual a esto. Es decir, que esa combinación lineal de vectores también nos da de matrices, también nos da una nueva matriz que es una matriz simétrica. ¿Sí? Esta matriz traspuesta es igual a la matriz. Entonces, esto de acá pertenece a W. Y podemos concluir que W es un subespacio vectorial de V. No sé si hay alguna consulta. Ok, vamos a continuar. Bueno, ya vimos lo que son los ejercicios de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales. Ahora vamos a ver un poquito lo que es combinaciones lineales, antes de terminar con la clase. Dice, sea B un espacio vectorial sobre un cuerpo K y los elementos B1, B2, Bn pertenecientes a D y A1, A2, An pertenecientes al cuerpo, se denomina combinación lineal a esas combinaciones de A1, B1 más A2, B2 más AN, Bn, ¿verdad? Todo eso es una combinación lineal. Pero nosotros podemos tener un conjunto de combinaciones lineales de los vectores. A ese conjunto de combinaciones lineales de los vectores le denominamos envolvente lineal de los vectores. Y se le conoce por lim de V. Acá dice B1, B2, Bn, pero también se le conoce de esta manera. Lim y el espacio interior. ¿Sí? ¿Eso qué es? Es el conjunto de combinaciones lineales de los vectores. Vamos a ver un poquito unas notas acerca de eso. Dice que si todos los vectores que generan V, si tenemos todos estos vectores y que generan V, entonces para cualquier vector W que también pertenezca a ese espacio vectorial, el conjunto de todos los vectores ya citados anteriormente con W pueden llegar a generar V con cierta combinación lineal. También, que si los vectores B1, B2, B3, Bn generan V
Y suponiendo un vector v sub k, que es como una combinación lineal de estos vectores, nosotros podemos decir que los vectores v sub i sin ese vector v sub k también van a generar v. Entonces tenemos otra combinación lineal más que genera el espacio vectorial. Bueno, otra nota es la envolvente lineal de cualquier conjunto de vectores siempre va a ser un subespacio vectorial. ¿Sí? Eso es importante que se tenga así bien claro. Que el lim o envolvente lineal de cualquier conjunto de vectores es un subespacio vectorial. Ahora tenemos bien, si S es un conjunto vacío, entonces la envolvente lineal de S es el subespacio cuyo único elemento es el vector nulo. Otra propiedad es, un espacio vectorial V es un espacio de sí mismo. Y resumiendo, lo más importante entre eso que vimos, esto de acá, que la envolvente lineal de cualquier conjunto de vectores siempre va a ser un subespacio vectorial. Si S es el conjunto vacío, entonces la envolvente lineal de S es un subespacio cuyo único elemento es el vector nulo. Entonces, S va a estar compuesto por un único vector y ese vector va a ser el vector nulo. ¿Sí? Es diferente. Es elemento nulo, vector nulo, pero no es el espacio, no es el elemento cero. Y por último, un espacio vectorial V siempre va a ser un subespacio de sí mismo. ¿Por qué? Porque ese espacio vectorial va a cumplir todos los 8 axiomas ya vistos anteriormente por espacios vectoriales y también va a cumplir, ¿qué cosa? Los 3 axiomas de los subespacios vectoriales. Entonces siempre un espacio vectorial V va a ser un subespacio de sí mismo. Muy bien. Esto básicamente era todo lo que yo quería mostrar hoy. En la semana voy a estar preparando el material de la clase que tendría que habernos correspondido hoy, pero por el problema que hubo el sábado no pudimos desarrollarlo. Entonces probablemente el jueves vaya preparando todo el material y lo grabe, o lo damos la próxima semana, el próximo sábado, con la clase nueva. Yo les voy a estar avisando, ya pueden revisarlo el viernes de mañana o que en ese link que les di. Si es que ya lo subo, y si no lo subo, eso es lo que vamos a ver el sábado siguiente. No sé si hay alguna consulta. Bueno, si no hay ninguna consulta, creo que podemos dejar hasta acá. Nos vemos la próxima semana. A vos.